La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de Colombia en agosto de 2022 despertó la esperanza en la población de que finalmente puedan ejecutarse políticas públicas con perspectiva de género, paridad y espacio para sectores históricamente relegados. En su campaña, Petro y Márquez prometieron que el 50% de los cargos de poder iban a estar ocupados en todas las ramas y en todos los niveles por mujeres. También propusieron la creación de un Ministerio de la Igualdad que articule políticas de género, diversidad y orientación sexual. También pusieron en escena la creación de un sistema nacional de cuidados para nivelar la brecha del trabajo doméstico no remunerado entre hombres y mujeres. Y al mismo tiempo prometieron atacar el flagelo de la violencia de género con alertas tempranas, un sistema que pueda desarrollar estas alertas con la capacitación de los funcionarios públicos y con la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Prometieron acatar la decisión de la Corte Constitucional respecto de la despenalización del aborto y además incentivar una higiene menstrual digna. ¿Cuántas de todas estas promesas han podido cumplir a menos de un año de su llegada al poder? Francia Márquez es la primera vicepresidenta afrodescendiente en un país que ha estado históricamente gobernado por hombres de la élite urbana y blanca de Colombia. Y también es la segunda vicepresidenta afrodescendiente después de Epsi Campbell en Costa Rica. Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. De origen humilde, madre soltera a los 16 y activista, trabajó en una mina de oro y luego como empleada doméstica para llevar el sustento a su familia. Se graduó de técnica agrónoma con los años, también de abogada, y llevó su voz a lo más alto de la defensa medioambiental y por los derechos de las mujeres y de los más relegados. Pero su aparición en la escena pública tomó impulso de la mano de Gustavo Petro y dejó en evidencia que Colombia sigue teniendo un fuerte arraigo racista que además le valió no solamente amenazas, sino un intento de magnicidio cuando ya estaba en funciones como vicepresidenta y su custodia encontró a la vera de la ruta por la que tenía que viajar hasta su casa 7 kilos de explosivos. Pero no solamente una mujer ocupa la vicepresidencia en Colombia, también las mujeres ocupan espacios en el gabinete ministerial. Recordemos que Petro había prometido una conformación paritaria de su gabinete. Bueno, lo cierto es que hoy el 41,5% de esos puestos de poder están ocupados por mujeres, de acuerdo al Observatorio de Derechos de la Igualdad en América Latina y el Caribe de la CEPAL. Pero en el Congreso la historia es otra. Hoy tienen el máximo histórico de representación femenino con un 28%, incluso cuando la cuota de participación asciende al 30% para las mujeres. Pero entre el 58 y el 86 su participación ascendía únicamente al 4%. Ese número se elevó al 12% en 1991 y no superó el techo del 20% hasta 2018. La agenda legislativa colombiana cobró impulso desde 2022 en temas de derechos de las mujeres. Hablábamos de la cuota de participación. En el año 2000 quedó establecido un mínimo del 30% en la integración de las listas electorales para las mujeres. Y en el año 2020 eso intentó elevarse a una paridad absoluta, al 50%. Pero lo cierto es que ya era muy difícil de conseguir y la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Código Electoral por vicios en el procedimiento. Todo volvió a foja cero. 2 años más tarde, el tándem Petro-Márquez intenta reflotar esta ley que fue vetada por la Corte Constitucional con listas que sean obligatoriamente únicas, cerradas y con alternancia de género para los puestos. Poco antes de finalizar el gobierno de Iván Duque, lograron aprobar un documento con fuerza de política de Estado. Estamos hablando de lo que se conoce como políticas de equidad de género, que básicamente traza una hoja de ruta para todas las acciones que deban llevarse en un futuro en Colombia para los derechos de las mujeres. De esta manera se establecieron 6 ejes fundamentales que todo gobierno debe respetar. Autonomía económica de las mujeres en condición de equidad, avance hacia la paridad y una mayor participación en la toma de decisiones. Salud de las mujeres, prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres, impulso del liderazgo femenino en la construcción de la paz y fortalecimiento institucional. La entonces consejera presidencial para la mujer, Heidi Gallo, explicó que el punto económico es un habilitador para todos los demás derechos, es decir, que se intenta fuertemente reforzar la condición económica y autonómica de las mujeres. Según el último censo que se realizó en Colombia, las mujeres representan más de la mitad de la población. Hablamos del 51,2%, un equivalente a 22 millones de personas.
Pero de esas 22 millones, 5,7 millones de mujeres viven en la ruralidad. ¿Qué significa esto? Que el documento refuerza las políticas en las zonas rurales porque es allí donde se profundizan mucho más las problemáticas. Pero analicemos un poco, ¿qué tan grande es la brecha de género en Colombia? De acuerdo a los últimos datos disponibles del 2021 provistos por el Observatorio de la Igualdad de Género de la CEPAL, las mujeres destinan 17 horas al trabajo remunerado, mientras que los hombres lo hacen a razón de 39 horas. ¿Qué pasa con el trabajo no remunerado? Los hombres destinan 12 horas, mientras que las mujeres lo hacen a razón de 34 horas. En este sentido, el gobierno de Petro y Márquez lograron la aprobación de un sistema nacional de cuidados justamente para reducir la carga de trabajo no remunerado, redistribuir este trabajo también con compañía del Estado y además garantizar un ingreso básico equivalente a la mitad de un salario mínimo para las jefas de hogar. El mismo organismo destaca que al menos 3 de cada 10 mujeres no perciben ingresos propios, pero cuando miramos qué pasa entre los hombres es 1,4 por cada 10. Pero la brecha es alarmante cuando miramos lo que sucede en las zonas rurales, porque allí la mitad de las mujeres, 5 de cada 10, no tienen un ingreso propio, mientras que los hombres carecen de sustento propio a razón de 1 de cada 10. Y la brecha salarial también es importante. De acuerdo a un informe de la Federación Colombiana de Gestión Humana, el lugar, la ciudad donde más se pronuncia esta brecha es Bogotá. Mientras que las mujeres reciben un salario promedio de $373, los hombres cobran 428. Y en 2022 la OCDE indicó que la brecha salarial se ubicaba en el 4% para Colombia, quizás una de las más bajas de la región. Pero fue un dato que algo se cuestionó porque 2 años antes las estadísticas oficiales indicaban que la brecha salarial llegaba al 12,8%. Y un dato más, el mismo informe de la Federación Colombiana de Gestión Humana repasa qué pasa con los salarios gerenciales. Las mujeres ganan 36% menos que los hombres. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana repasó cifras oficiales y las analizó. ¿Qué fue lo que dijeron? Que incluso las mujeres con mejor formación tienen más años de educación académica, tienen menos salarios. Las mujeres completan 10 años de educación, los hombres lo hacen a razón de 9, pero las mujeres ganan 17,5% menos. Una de las primeras leyes impulsadas por Petro y Márquez es la ley de los 1000 días, una ley que busca proteger tanto a las madres como a los niños, a las madres durante el embarazo y a los niños durante sus primeros 3 años de vida para reducir la mortalidad infantil, la malnutrición y la desnutrición también en las madres. Pero en otro orden de cosas, el aborto quedó garantizado a través de una acordada de la Corte Constitucional que garantiza justamente la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Y esto convierte a Colombia en uno de los países con plazos más amplios para interrumpir los embarazos. La violencia de género y los feminicidios parecen no ceder incluso durante un gobierno feminista. Colectivos de mujeres y distintas ONG le piden urgentemente a Petro que declare la emergencia en esta materia. En solo el primer mes y medio de 2023 murieron 25 mujeres como consecuencia de la violencia machista. Pero ese número es alarmante porque si se tienen en cuenta las estadísticas del año 2022, 500 mujeres murieron como consecuencia de la violencia machista. El número de 2021 era 106. El proyecto más ambicioso es la creación del Ministerio de la Igualdad, que finalmente fue aprobado y que dirige Francia Márquez. Esta cartera tiene 4 objetivos centrales. La igualdad salarial entre hombres y mujeres. Reconocer el tiempo de trabajo en la casa como válido para la pensión. Un ingreso vital conformado por medio salario mínimo para jefas de familia. Y además se plantea una reforma agraria y de la economía popular donde la mujer pueda ser titular de la propiedad, pero además que pueda solicitar créditos para fomento. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez promete ser el más feminista y paritario de la historia de Colombia. A menos de un año de su comienzo ya han dado señales visibles de cuál es la hoja de ruta paritaria y feminista, pero resta gran parte del mandato para los balances finales.